Hola amigos, les saluda Verónica, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy estoy haciendo un video acerca de el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios como rey, ¿verdad? Este reino fue establecido en los cielos, así como dice el libro de los Salmos, el capítulo 103 y el versículo 19, ¿verdad? Dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, ¿verdad? Ese reino, el reino de Dios, es un reino eterno que ha sido fundado y establecido en justicia y en verdad, ¿verdad? El gobierno de Dios tiene total dominio y autoridad sobre el dominio y el reino de los hombres. Así fue como Dios, cuando Dios humilló al rey Nabucodonosor por su soberbia, ese fue el mensaje que se le dio, ¿verdad? Que él iba a ser humillado hasta que reconociera que es el reino de Dios el que domina sobre el reino de los hombres. Eso está en Daniel 4:17. El reino de Dios fue el tema principal en las prédicas del Señor Jesús. Casi todas las parábolas que él enseñaba acerca del reino de Dios, y hizo muchas comparaciones en las parábolas que el Señor Jesús enseñó acerca del reino. Lo comparó con un hombre que tiene un campo, ¿verdad? En Mateos 13:24. También lo comparó con una semilla en Mateos 13:31. Lo comparó con la levadura en Mateos 13:33, con un tesoro en Mateos 13:44. También comparó el reino de Dios con un mercader de perlas, ¿verdad? En Mateos 13:45. También comparó el reino de Dios con una red para pescar en Mateo 13:47. En un patrón o un padre de familia en Mateos 21, perdón. Con un rey que invita a una fiesta de bodas en Mateos 22:2. Y lo comparó también a 10 mujeres jóvenes en Mateo 25:1. También habló de las buenas nuevas del reino en Lucas 8:1 y del ministerio del reino de Dios en Marcos 4:11, ¿verdad? El gobierno de Dios y el evangelio de Jesucristo es la misma cosa, porque la Biblia dice que el evangelio de Jesucristo revela la justicia de Dios, ¿verdad? Y la justicia de Dios es el fundamento del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios ha sido establecido en justicia y en verdad. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios y del evangelio de Jesucristo, hablamos de la misma cosa, ¿verdad? El reino de Dios se puede manifestar aquí en la tierra de muchas maneras. Una de las maneras que el Señor Jesús enseñó fue cuando él expulsaba a los demonios. En Lucas, el capítulo 11, el versículo 20, el Señor Jesús dijo, déjenme buscarlo porque yo quiero leer de aquí, de la Biblia. En Lucas 11:20, en Lucas 11:20, el Señor Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Entonces el reino de Dios se puede manifestar aquí en la tierra cuando hay expulsión de demonios, cuando hay sanidades, cuando se presenta el evangelio del reino a las personas y la gente recibe esa invitación, ¿verdad? La Biblia enseña que el reino de Dios no consiste en cosas materiales, ¿verdad? No consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14:17. El orden, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es muy importante, porque en ese orden es que va, ¿verdad? Nadie puede disfrutar de paz cuando no camina en justicia. Nadie puede disfrutar de gozo cuando no camina en justicia. Nadie puede tener gozo si no tiene paz. Entonces el orden es muy importante. El reino de Dios es primeramente justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz produce gozo, ¿verdad? Pero si no hay justicia, no se puede disfrutar ni de paz ni tampoco de gozo. Entonces el orden de que habla Romanos 14:17 es muy importante, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús presentaba el reino de Dios a las personas, lo que de manera estaba haciendo era invitando a la gente a entrar al reino de Dios o a estar dispuesto a que Dios gobernara su vida, ¿verdad? A que ellos se sometieran al dominio y al imperio de Dios, ¿verdad? Él extendió la invitación a todos. Dijo que Dios enviaba a su siervo a los caminos y vallados a instar a las personas a entrar en este reino, ¿verdad? En Isaías, el capítulo 11 dice cómo este rey, que hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Gobierna en este reino, ¿verdad? Dice el capítulo 11, dice el reinado justo del Mesías, ¿verdad? Dice, saldrá una vara del trono, el capítulo 11, el versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es el ejemplo de cómo Jesucristo reina, ¿verdad? En ese reino que es eterno, ¿verdad? También en Isaías, el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De modo que miramos que el reino de los cielos y el evangelio de Jesucristo es la misma cosa, ¿verdad? Y el rey soberano de este reino es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que recibe el evangelio de Jesucristo recibe el reino de Dios, ¿verdad? Es lo mismo. Todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador está recibiendo el señorío de Jesucristo sobre su vida. Entonces esa persona está aceptada en el reino de Dios, ¿verdad? Pues este era el video que quería hacer hoy. El reino de Dios y su justicia, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. Es un reino eterno, un reino que ha sido fundado, establecido y cimentado en justicia y en verdad. Un reino que no tiene fin, un reino que permanece para siempre, un reino que está dispuesto y disponible para toda persona que quiera entrar en él. Se entra a este reino por medio de la salvación, por medio de recibir a Jesús, el mensaje del evangelio que revela la justicia de Dios, ¿verdad? Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador y aceptando a Dios como estar dispuesto a que Dios pues sea el que gobierne la vida, ¿verdad? De las personas que aceptan el evangelio, que aceptan el reino de Dios. Ok, amigos, eso es todo por hoy. Quería compartir con ustedes las buenas nuevas del reino de Dios y su justicia, que viene siendo lo mismo que el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Bye, amigos, los quiero, besitos.